Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta presentación. Ya muchas gracias al doctor Lindomar que ha hecho la presentación. Mi nombre es Elizabeth Zavala. Estoy en representación de la Fundación Munasin Culiaquita. La Fundación Munasin Culiaquita es una institución de la Iglesia Católica de la Diócesis del Alto y somos especializados en todo lo que es la atención a víctimas de trata de personas y delitos conexos, menores de edad y mujeres. Hacemos también el patrocinio de casos y, bueno, estamos en coordinación siempre con las instituciones, tanto de la sociedad civil como del Estado, para poder a combatir a este delito de la trata de personas y los delitos conexos que están dentro de la 263. Agradezco mucho al Defensor del Pueblo también, cuya labor tan loable es lo que ha permitido hacer una alianza estratégica, y estamos acá presentando algo de la experiencia que tenemos en lo que es la protección a víctimas en el ámbito de la persecución y la prosecución judicial, esperando lograr cubrir las expectativas. Voy a dar pie a la presentación. Estamos en sala ya, me parecen ya 30 personas, entonces es pertinente ya empezar. Perfecto. Sí, ahora sí, ya lo veo. Ya. Bueno, les decía que este delito es un delito que muy difícilmente, donde la excepción es la denuncia, ¿no? Este delito nunca va a entrar a ser intervenido por la policía o por el Ministerio Público, a ser investigado, ya sea mediante la denuncia de las víctimas. Son muy pocos los casos de trata que ingresan mediante denuncia de las víctimas. Ustedes mismos que ya manejan la temática, que han estado inmersos en el abordaje, inclusive han debido ver que siempre este delito, las víctimas aparecen cuando escapan de sus tratantes o cuando se produce un operativo y se logra identificar a las víctimas y rescatarlas. Entonces, estamos hablando de uno de los delitos donde se necesita un personal especializado para poder hacer la investigación. Un ejemplo muy doméstico que les doy de lo que estamos hablando es específicamente el hecho de que si estamos en una calle y somos víctimas de un robo, sabemos que somos víctimas de un delito, podemos identificar inclusive el delito del cual somos víctimas y aparte de esto podemos inclusive tal vez dar algunos datos de quién nos ha victimado de esa manera. Entonces, sabemos además que podemos ir a la policía y podemos hacer la denuncia de este delito. Es más, podemos dar tal vez algunos antecedentes de quién nos ha robado. Y vamos a la policía y ejercemos nuestro derecho de hacer la denuncia y tal vez puede proseguir la investigación. Entonces, nosotros nos reconocemos como víctimas. En el delito de trata de personas no sucede esto. Entonces, por eso es que los investigadores, el mismo fiscal, las mismas defensorías, todas las instituciones que intervienen en los casos, tienen que tratar de identificar a las víctimas de este delito, porque las víctimas tampoco se sienten víctimas de este delito porque han sido engañadas para su captación, como han debido ver en los otros módulos. Entonces, difícilmente también van a dar en su declaración algunas pistas que nos puedan acercar a tener como pruebas de cargo en todo lo que es el proceso de investigación. Por eso es tan especializado el abordaje de este delito. Pasemos, por favor. Acá es solamente para recordar de lo que estamos hablando, es que yo he puesto un desmembramiento de lo que significa este delito, que está justamente formado por las acciones, los medios y los fines, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que este delito tiene sus finalidades, porque al momento de investigar para poder hacer la atención y la protección a las víctimas, no solamente tenemos que identificar que el delito que estamos investigando es un delito de trata, sino tenemos que identificar también en qué finalidad
lo estamos abordando. ¿Será la finalidad de explotación sexual? ¿Será la finalidad de explotación laboral? Entonces, ¿será tal vez servidumbre costumbrista? Alguna de estas finalidades tendremos también que investigar. Pero yendo más allá, también tendremos que investigar, identificar, perdón, si es que se trata de un caso de trata interna, es decir, que ha sucedido dentro del mismo país, o estamos hablando de un caso de trata internacional, es decir, que la víctima ha sido trasladada fuera de las fronteras del país. Entonces, todo esto significa que tenemos que hacer la identificación para poder establecer las medidas de protección en cada uno de los pasos que vamos a ir caminando al momento de hacer la identificación y el abordaje de las víctimas. Pasemos, por favor. Vamos por todas las características y por cómo está tipificado en nuestro Código Penal el delito, vemos que es un delito doloso, ¿no? Porque prevé el resultado de la realización del resto de las acciones, es decir, que eh, se va dando por etapas. Por eso es que en esta clase de delitos no hay la tentativa de trata, como está establecido en nuestro Código Penal. Es significa que el delito ya se configura el momento en que el tratante está captando a su víctima. Es decir, es la primera etapa del delito, la captación de la víctima, la primera etapa del delito. La segunda etapa del delito tendría que ser el traslado de la víctima, ¿no? Entonces, desde el momento que el tratante ya está empezando a captar a su víctima, ojo, ya se está configurando el delito. Siempre y cuando en la investigación podamos establecer, podamos probar la finalidad del tratante que está captando, es decir, que probemos que está captando a su víctima para alguno de los fines que establece nuestra normativa penal, ¿no? Es un delito de acción pública, sabemos esto, no voy a ahondar en muchos detalles, porque estamos realmente en un abordaje con profesionales que ya dominan muchos la materia. Es un delito de proceso, lo que les decía, o de mera actividad, ¿no? Porque se lo comete realizando cualquiera de las acciones descritas en el tipo. Por eso es que les he presentado en la diapositiva cómo vamos presentando al tipo. Pasemos, por favor. Vamos a introducirnos directamente a la víctima porque el objetivo central de estas diapositivas y de esta charla es efectivamente ver la protección que se tiene que dar a la víctima en cada uno de los espacios en los cuales la estamos abordando, en toda la dinámica. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la legislación internacional. Después veremos lo que nos dice la legislación nacional en cuanto a la víctima. Y aquí voy a hacer un recorrido así rápido para poder intervenir directamente en las diferentes etapas de protección de la víctima cuando ya estamos entrando a lo que es la investigación y decididamente si el caso llegara hasta el proceso, entonces vamos también viendo lo que es la protección. Pasemos, por favor. Estos son los principios de Naciones Unidas que nos dicen acerca de las víctimas, ¿no? Entonces, ahí está establecido. Y si se van a dar cuenta ustedes, no le voy a dar lectura a todo esto, pero si ustedes quieren ahondar un poquito más, está justamente, son los principios directrices en los cuales se han basado casi todos los países que tienen el protocolo de Palermo ratificado, como el nuestro, por ejemplo, y varios de, casi todos los de Sudamérica, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que vamos a entender por víctima a toda persona que haya sufrido daño individual. Entonces, esta premisa se va a ir viendo en todos los otros instrumentos que están conceptualizando lo que podemos entender por víctima, ¿no? Entonces, víctima también corresponde a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este mismo concepto está también interpretado en nuestra legislación nacional. Pasemos, por favor.
Las reglas de Brasilia, un instrumento tan importante del cual nuestro país también es parte y ha participado en esto. En la regla número 10 nos dice efectivamente que se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal. Aquí nos estamos directamente abocando a lo que es el delito como víctima, ¿no? En la anterior diapositiva veíamos desde un enfoque de derechos humanos específicamente, acá ya estamos entrando de lleno a lo que nos dice la instancia y el enfoque penal, ¿no? Es un daño ocasionado por una infracción penal. Ahí estamos incluyendo la lesión física, psíquica, el sufrimiento moral, que es muy importante. O sea, tomar en cuenta estas reglas de Brasilia nos está dando la pauta de que también podemos significar como víctima cuando vemos que hay una lesión psíquica o un sufrimiento moral, muy importante, y el perjuicio económico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta también, estas mismas reglas se han tomado en cuenta para lo que es la ley 348. Pasemos, por favor. Vamos a entrar a lo que estamos entonces significando con lo que es protección. Si se dan cuenta, estamos yendo paso a paso para llegar al objetivo mismo de esta charla. Estamos viendo lo que vamos a entender por víctima en cuanto a la legislación internacional. Ahora veremos también la protección. ¿Qué es lo que nos está diciendo la legislación internacional de la cual nosotros somos parte? Porque de estos instrumentos nosotros como país somos parte y tenemos la tuición de aplicar. Pasemos, por favor. En el protocolo de Palermo, ustedes saben que el protocolo de Palermo, que es el protocolo de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los dos instrumentos que han sido firmados y ratificados por nuestro país y que en los que nos hemos basado para poder establecer lo que hoy en día es la Ley 263, la que ha modificado el Código Penal para dar mayor concretud a lo que es... a lo que es el tipo penal de trata. En el artículo 6 específicamente nos está hablando de los estados parte, ¿no? Porque es un tratado entre estados, es de Naciones Unidas, como ustedes bien saben, ¿no? Nos está hablando acá especialmente de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas, privacidad e identidad de las víctimas, ¿no? Nos está hablando además también de la confidencialidad. Se dan cuenta, nosotros hemos tomado no solamente de acá el tipo penal, sino también hemos tomado todas las instancias que nos está hablando de protección a la víctima, ¿no? Entonces, nos está diciendo que asistencia y protección tenemos que tomar muy en cuenta lo que significa la privacidad de la víctima, preservar la identidad, tener en cuenta la confidencialidad en todas las actuaciones. Ojo, aquí nos habla de todas las actuaciones judiciales. Ya nos está hablando cuando entremos ya a proceso, ¿no? Además, nos está hablando también de que se velará porque en el ordenamiento jurídico y administrativo interno, ¿no? Se prevean medidas con fines a proporcionar a las víctimas cuando proceda la información. O sea, tan interesante, tan importante dar la información a la víctima. En todo momento, desde el momento de rescate, el momento en que los operadores de primer contacto le digan a la víctima, nosotros somos la policía y te vamos a brindar protección y seguridad y nosotros somos de la defensoría y vamos a proveer esto. O sea, esa información es crucial para obtener primero la confianza de la víctima, la empatía con la víctima y después que esta misma víctima pueda empezar a aceptar todas las instancias que nosotros le vamos a proporcionar. La asistencia encaminada a permitir que sus opiniones estén presentes siempre. Es decir, desde los instrumentos internacionales siempre nos están recomendando que para la protección a la víctima en cualquiera de los ámbitos, ya les digo, desde el primer contacto, el rescate, el operativo, hasta si el caso llegara, porque muy pocos de los casos llegan hasta la instancia de proceso, ¿no? Tenemos que dar la información a la víctima y tomar en cuenta sus opiniones. Nos dice las actuaciones penales contra los delincuentes sin creerlo menoscabe los derechos de la defensa, ¿no? Entonces, estos
recomendaciones son muy importantes y además, como es un instrumento que está ratificado por nuestro país, lo podemos tomar en cuenta porque ella es parte de nuestra normativa nacional para poder ser aplicada. Pasemos, por favor. Además, el protocolo de Palermo también nos está diciendo que se debe considerar específicamente la posibilidad de aplicar medidas para la recuperación física, psicológica. O sea, ya nos está hablando el protocolo de Palermo de una atención integral. Nos está hablando también que se le debe brindar asistencia médica, psicológica, material, se tendrá en cuenta al aplicar las medidas de protección la edad. O sea, nos está hablando también de una atención diferenciada. No es lo mismo dar medidas de protección a una persona mayor de edad que a una niña, un niño o a un adolescente, ¿no? Entonces nos está hablando también de esta posibilidad el protocolo de Palermo, que nosotros lo hemos tomado muy en cuenta el momento de poder hacer inclusive el protocolo de atención y protección a víctimas especializado de víctimas de trata de personas, ¿no? La seguridad, nos está hablando también de la seguridad física de las víctimas, cómo hay que preservar esta seguridad física de las víctimas en sus territorios. O sea, está tomando en cuenta acá la trata internacional. Entonces, ya sea que la víctima esté en el país de destino, este protocolo, si está ratificado por ese país también, entonces puede ser muy factible de proveernos inclusive mayor coordinación entre los casos, entre los distintos ministerios públicos, entre los distintos países. Esa es la importancia de este protocolo. Si está ratificado, si nosotros vemos que también es ley interna dentro de los otros países, podemos aplicar nuestros mecanismos mediante nuestros consulados para hacer justamente la protección a la víctima, si es que una de nuestras compatriotas estaría siendo victimizada en otro país y viceversa también, ¿no? Entonces, vemos la importancia de poder aplicar estos instrumentos internacionales y de conocer también lo que nos están diciendo. Pasemos, por favor. El artículo 7 ahora, aplicable a las víctimas de la trata de personas en el estado receptor. No voy a ahondar mucho en esto porque quisiera llegar más antes a lo que es la legislación nacional, pero de todas maneras, en el numeral 2 nos dice, al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1, ¿no?, del presente artículo, cada Estado parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales. Y quiero hacer recuerdo acá que nuestra ley 370 de migraciones nos está estableciendo que una víctima de trata debidamente identificada de otro país, que haya sido captada en otro país y que haya sido tratada en el nuestro, es factible de proporcionarle lo que es la visa humanitaria. O sea, la ley 370 de migraciones nos está diciendo si a una víctima de trata debidamente identificada que sea de otro país y que haya sido tratada en el país, le podemos dar la visa humanitaria. ¿Qué significa esto? Que estamos regularizando su situación acá y además le estamos proveyendo de un espacio de un año por lo menos en el cual la víctima pueda impulsar el caso. Si es que ella quiere quedarse en nuestro país, podamos ofrecerle la integración. Si es que ella quiere retornar a su país, podamos hacer todos los procedimientos para poder retornarla en condiciones dignas. Mientras tanto, su situación regular está protegida en nuestro país porque así lo hemos establecido de acuerdo a este régimen también del cual somos parte, ¿no? El protocolo de Palermo. Pasemos, por favor. Nos vamos justamente al artículo 8, y el artículo 8 nos está estableciendo específicamente que también el Estado parte en el que está, le puede brindar lo que ya les decía, les puede brindar la residencia permanente, y cuando se disponga la repatriación de la víctima, siempre
tomando en cuenta la voluntariedad de la víctima mayor de edad. Si la víctima mayor de edad dice, no, no quiero ir allá, me siento más segura en este país, y si hay fundamento para esto, entonces el Estado receptor, o sea, nosotros en este caso, deberíamos tomar en cuenta esa voluntariedad de la víctima y no repatriarla. Pero si la voluntad de la víctima es volver a su lugar de origen y las condiciones están dadas, no existe ya el peligro del cual ella ha sido captada, entonces procede la repatriación de la víctima, ¿no? Eh, Sí, bueno, no me voy a tomar mucho tiempo en este concepto número 3. De todas maneras, esto, lo que les estoy mostrando es justamente lo que está en el protocolo de Palermo, ¿no? En relación a la protección. Pasemos, por favor. Y nos está hablando también en la diapositiva de poder canalizar una repatriación con la debida documentación. A esto me refería al decirles que nosotros estamos previendo ya en la ley de migraciones que a las víctimas de trata, de trata internacional en nuestro país, les podemos proveer de la visa humanitaria específicamente, ¿no? Ahora, si es que, digamos, tenemos mayores mecanismos, salvaguardas de protección y independientemente de que hayan arreglos bilaterales y demás para la atención a víctimas, podemos utilizar estas salvaguardas de protección de la legislación internacional. Pasemos, por favor, nos vamos a ir ya a la legislación nacional. ¿Qué nos dice la legislación nacional en cuanto a la protección de víctimas? Yo me estoy refiriendo, este es el artículo 29 de la ley 263, que nos está estableciendo, si se dan cuenta, es casi los mismos parámetros que hemos tomado de la legislación internacional. Por eso es que nuestra ley 263, toda ley es perfectible, necesita modificaciones, es necesario hacer ciertas modificaciones, ciertos ajustes. Aún así, es una ley de avanzada, es una ley que nos está estableciendo ya una integralidad en cuanto a la atención de víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a la protección? Nos dice que se debe proteger la intimidad y la privacidad, lo mismo que estaba establecido en las reglas que teníamos de Naciones Unidas, ¿no? Además, nos está hablando también de adoptar las cámaras Gesell para evitar en todo el proceso de investigación, y nosotros sabemos que eso es para evitar la revictimización de las víctimas, ¿no? Además, nos habla también de posibilitar el cambio de identidad de las víctimas y testigos y denunciantes. O sea, no solamente se está acoplando a las víctimas, sino nos está hablando de testigos y de denunciantes o familiares cuando se considere que sus vidas están en peligro. ¿Quién va a determinar esto? Lógicamente, el director de la investigación, ¿no? Que es el representante del Ministerio Público. Y el cambio de residencia también. Y ahí vamos a ver la importancia que tienen las UABTs, las unidades especializadas de protección y atención de víctimas que tiene el Ministerio Público, ¿no? Brindar seguridad y protección temporal en el entorno familiar y actividades propias que desarrolla la víctima, ¿no? Ahí ya estamos viendo que a una víctima de trata rescatada, menor de edad, pondremos el ejemplo menor de edad, no es posible inmediatamente retornarla a su hogar, a su lugar de origen. Primero se deben ver las expectativas de seguridad de ese lugar de origen. Si es que evidentemente hay las garantías de protección, entonces sí se puede ubicar la familia de la persona y brindarle el retorno. Si no es así, aquí nos están diciendo, entonces, brindarle seguridad y protección temporal. ¿Eso qué significa? Que se le brinde la protección en un hogar especializado en atención y protección a víctimas de trata. Pasemos, por favor, vamos a seguir con lo que nos dice la ley 263, y no es que me haya puesto en desorden no cronológico esto de los artículos, sino que es más comprensible ahora que ya hemos visto a lo que se refiere la protección en nuestra normativa nacional. ¿Qué nos está diciendo el artículo 28 de la ley 263? La ley 263 nos está hablando de la revictimización, en toda la instancia de la protección, la atención. No me voy a referir a la reintegración, sino directamente a la persecución
penal nos está hablando ya de esto. Nos habla también de que se deben evitar la revictimización, y sabemos que una de las formas de evitar la revictimización y de dar protección a la víctima una vez que ya ha sido identificada como tal son el uso de las cámaras Gesell. Aún más, este artículo le está dando la responsabilidad específica congruente a servidores y servidoras públicas, administradores y administradores de justicia, es decir, Ministerio Público, policía, jueces, fiscales, investigadoras, médicos, forenses, les está diciendo, o sea, deben precautelar los derechos, la dignidad y libertad de las víctimas de trata, ¿no? Y bueno, de tráfico y de delitos conexos. O sea, ya les está dando la responsabilidad de quienes van a ejercer la protección de la víctima en todas las instancias que les cabe desarrollar su accionar, específicamente a estos profesionales, ¿no? A los servidores públicos, y los está identificando con nombres y apellidos, ¿no? Vamos pasando, por favor. De este mismo artículo vamos a ir al inciso tercero y al numeral tercero y al cuarto. Y aquí he remarcado simplemente con negrillas lo que nos cabe establecer. El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, va a establecer y va a adoptar un protocolo único de atención especializada a víctimas de estos delitos. Un protocolo único de atención especializada. Ustedes saben que ya el protocolo que nació en el 2013 y que en los anteriores, las instancias de estas charlas también lo han visto, ahora ya está en proceso de impresión el protocolo, este protocolo único de atención especializada a víctimas, ¿no? Que se ha basado en el anterior protocolo, pero este está mucho más actualizado, inclusive está ya con las reformas que nos ha hecho la ley 1173, la ley 260 también de reformas, están con eso. Pero específicamente también nos está diciendo que las instituciones públicas y privadas darán especial tratamiento a niños, niñas, adolescentes, ¿no? O sea, que de todas maneras el interés superior del niño, el enfoque de protección está presente en toda esta instancia y debe estar presente en toda la instancia del abordaje a víctimas. Tengamos o no los recursos necesarios, porque sabemos muy bien que las cámaras Gesell, por ejemplo, no están presentes en todas las instancias donde debieran, ¿no? Posiblemente hay un proyecto de que vaya a ser así, de que estén presentes en todas las instancias donde se requiera, por ejemplo, en todas las fiscalías, ya sea de las ciudades, también del área rural, inclusive hay una cámara Gesell ya instalada, no sé decirles si ya está en funcionamiento, pero en la PLCC, en la división de trata de aquí de la ciudad de La Paz. Y bueno, este es específicamente lo que nos está diciendo de la protección nuestra normativa nacional, la ley 263. Si vamos pasando, por favor, vamos a llegar ya a las modificaciones que nos establece la ley 1173, bueno, que ha sufrido otras modificaciones también, ustedes saben muy bien, por la ley 260, ¿no? Pero la ley 1173 en este numeral nos está hablando de las víctimas, nos está dando una mayor concretud a lo que vamos a entender por víctimas, ¿no? Y nos está indicando además que el Estado también en los delitos que le afecten podrá constituirse víctima y demás. Pero lo principal de esto es que nos está indicando el hijo, padre adoptivo, el heredero, o sea, está ampliando el margen de lo que vamos a entender como víctimas. Esa es la importancia de la modificación que ha hecho la 1163 al artículo 5. Si vamos pasando, vamos recorriendo un poco más lo que vamos a entender por víctima, que es muy necesario, porque cuando nos dicen, por ejemplo, la misma 1163 ha provisto que la policía también es la encargada, tiene la obligación, es responsable de brindar en ciertas características, en ciertas instancias también protección. Entonces debemos saber qué se tiene que entender por víctima, ¿no? Aquí la 1163 en este artículo nos está hablando también la prohibición de revictimización, y específicamente está hablando de jueces, fiscales, y nos está diciendo además la manera, ¿no?
en cuanto a los testimonios, a las declaraciones que deba prestar la víctima, no nos está diciendo lógicamente solamente las víctimas de trata, no, la víctima, en realidad, la privacidad de estos actuados en los cuales está presente la víctima, ¿no? Debe ser por una sola vez, nos está diciendo, o sea, nos están refrendando esta misma ley, nos está diciendo una sola vez los actuados en las declaraciones y con carácter privado. Se pueden utilizar peritos especializados, es decir, nos está diciendo, utilicen todas las estrategias posibles, todas las estrategias que estén también a su alcance para evitar que la víctima pueda ser revictimizada, ¿no? Nos está hablando además de medios especiales tecnológicos apropiados para garantizar que la declaración sea válida en todas las etapas del proceso. O sea, aquí ya estamos empezando a ingresar ya a todo lo que es el proceso, al objetivo que tenemos en esta charla, ¿no? Es decir, desde la primera actuación que puede ser de acción directa, por ejemplo, ¿no? Donde específicamente no haremos declaraciones, menos entrevistas, pero está ahí la víctima, la hemos rescatado a la víctima, hemos identificado que es una posible víctima, le estamos dando las medidas de protección en este momento, aislándola del resto de las personas que vamos a ir identificando como los perpetradores, por ejemplo, ¿no? Ya le estamos dando una medida de protección y puede ser que ese momento es acción directa, o sea, no está la división de trata. Puede ser que estén algunos personeros de la defensoría, está la policía, o tal vez ni siquiera la defensoría, simplemente la policía, porque ha actuado así de inmediato ante el llamado, y está identificando que hay una posible víctima de trata, y tal vez la víctima de trata en ese momento le está dando algunos elementos, le está proporcionando en la desesperación que tiene la víctima, que son irrepetibles, son actos irrepetibles, que el policía, el oficial que está en la acción directa, tiene la obligación de poder recabar esa información, que es muy importante cuando pueda derivar a el policía especializado en esto, que será de la división de trata, ¿no? Ojo, entonces, el momento del rescate, el momento de brindar protección, también se puede empezar a establecer elementos que no se van a volver a repetir ese momento y que pueden ser muy importantes a lo largo de la investigación y si es que el caso llegara también a proceso, ¿no? Cuando deben realizarse las diferentes pruebas periciales a la víctima, y ahí estamos hablando de pruebas periciales, ¿no? Eh, la actuación conjunta interdisciplinariamente, o sea, nos están diciendo que específicamente tiene que actuar ya el grupo de especialistas en esto, para que no vuelva a pasar por un médico, por otro y por otro, hasta llegar realmente a una revictimización espantosa, que la víctima se escapa del proceso de protección al cual ha ingresado una vez que ha sido identificada, ¿no? Ahora, lo importante que nos está diciendo esto 1163 en este artículo dice, al acto podrá asistir una persona de confianza de la persona examinada. O sea, con todas las medidas que ya el profesional en ese momento tendrá que tomar para la no contaminación, pero nos dice que podrá asistir una persona de confianza. Y qué importante es esto cuando estamos frente a un caso de trata en la finalidad, por ejemplo, de explotación sexual, donde se produce la mayor crueldad con la víctima y en desmedro de no solamente su cuerpo físico, sino también su psiquis. Qué importante es que podamos tomar en cuenta que una medida de protección en los actos de investigación es también que permitamos que asista una persona de confianza de la persona examinada. Pasemos, por favor. Nos vamos justamente a la ley 1226. Yo me estaba confundiendo de la ley, del número de la ley. Entonces, pasemos a esta ley, la 1226, esta es no la 260, la 1226, esta ley que ha modificado la 1173, ¿no? He tratado solamente algunos parámetros de todo esto, porque realmente hay modificaciones muy, muy interesantes, pero no las estamos estudiando específicamente, las leyes no las estamos analizando, sino
algunas pautas que nos pueden dar a conocer cómo podemos actuar en protección el momento que estamos frente a una víctima de trata, ¿no? Entonces, esta ley 1226, estamos en el artículo 2, está haciendo esta modificación importante a la ley 1173, ¿no? Y nos habla de los tribunales de sentencia. Y aquí a los tribunales de sentencia, que sabemos en qué parte justamente ingresan dentro del procedimiento, ¿no? Los tribunales de sentencia también pueden ellos disponer o ratificar o modificar, miren qué importante, las medidas de protección especial que se habrían dado a la víctima a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahora nuestra normativa penal está tomando en cuenta estándares muy altos de protección internacional y nos está diciendo que hasta los tribunales de sentencia, o sea, en la última fase de haber ingresado la víctima dentro del sistema de protección del Estado para la persecución y la prosecución de los casos y la protección a la víctima, nos está diciendo que hasta esta última instancia tiene también la atribución de poder realizar estas modificaciones, poder disponer, además, no solamente modificar, sino poder disponer medidas de protección en favor de la víctima. O sea, bien importante esta instancia porque quienes han estado abordando los casos de trata, y no solamente de trata, sabemos que llegar a esta parte es muy difícil lograr, digamos, modificar o ratificar o disponer nuevas medidas de protección, pero ya este artículo nos está dando la pauta de que sí podemos hacer, y especialmente en lo que es las víctimas de trata, ¿no? Entonces, pasemos, por favor. Nos vamos ahora al artículo 11 de la ley 260. No lo he colocado tal cual, pero este artículo nos está diciendo, ¿no?, que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, y ustedes lo utilizan, estoy hablando de ustedes porque ustedes son los que están en la instancia, en las instituciones que abordan los casos. Estos casos específicos también de trata de personas, ¿no? Nos está diciendo que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ¿no?, y otros órganos de instituciones públicas, protegerán a las personas que, por colaborar con la Administración de Justicia, o sea... no, todavía, te cuento que corran peligro de sufrir cualquier cosa, como nos dio su número, se puede brindar protección a las víctimas, sino también a las personas. No se preocupe, cualquier cosa nosotros nos vamos a contactar con usted. Y en razón a esa su colaboración que han realizado, puede ser un testigo que no lo habíamos identificado porque no se había presentado. No se preocupe. Cualquier cosa o cualquier decisión que tomemos le vamos a informar mediante el número que nos mande. Con el micrófono abierto, por favor. ¿No? Entonces les decía, si alguna persona que no ha sido identificada siquiera como testigo, pero que por las noticias, digamos, que han salido los casos fuertes se dan a conocer a la luz mediante medios de comunicación, entonces, y él dice, o sea, yo he visto esto, entonces puedo ir a colaborar, quiero ir a colaborar, entonces voluntariamente se presenta, es un ejemplo que les estoy dando, entonces ha colaborado con la justicia y en merced a esa colaboración está en peligro de sufrir daño, entonces es menester que ingrese a la instancia de protección. Se le puede brindar protección si es que está en peligro de sufrir algún daño, ¿no? Mediante programas permanentes, por ejemplo, el programa de protección a testigos, a denunciantes, que este mismo programa es el que se activa el momento de identificar también a una víctima de trata, ¿no? Entonces, especialmente en delitos vinculados al crimen organizado, como el que estamos hablando ahora, ¿no? Pasemos, por favor. Vamos a ver ahora el uso de la cámara GESEL. Hemos hablado de la revictimización, de que una de las instancias es justamente evitar actos repetitivos en cuanto a declaraciones, en cuanto a reconstrucciones, por ejemplo, tratar de evitar. Hay muchas veces que no se pueden evitar, pero sí es necesario hacer todo lo posible, poner todo el empeño, toda la profesionalidad para poder evitar la revictimización, ¿no? Entonces, la cámara GESEL
Gesell, este párrafo está extractado de la guía que tenemos de Cámara Gesell, que la utiliza el Ministerio Público, ¿no? En todas las instancias. Y ahí nos dice que la Cámara Gesell puede ser entendida como una medida de protección. Sí, sí, es entendida como una medida de protección porque está evitando la revictimización, ¿no? Del niño víctima del delito, ¿no? Además, precautela la integridad de la víctima como persona. Si nos acordamos cómo funciona la Cámara Gesell, específicamente está precautelando la integridad de la víctima como persona, ¿no? Además, aquí garantiza la privacidad. O sea, si anteriormente todos los instrumentos internacionales que hemos leído nos daban, nos reflexionaban, nos repetían que se tiene que garantizar la privacidad y resguardar a la víctima durante la entrevista, aquí nos está diciendo, bueno, con la Cámara Gesell se garantiza esto, garantizamos la privacidad y el resguardo durante la entrevista de la víctima, ¿no? Se evita la duplicidad o variedad de entrevistas, declaraciones que debe emitir la víctima, o sea, estamos cumpliendo con lo que cumpliríamos si tuviéramos cámaras Gesell en todas las instancias, cumpliríamos justamente con evitar la revictimización, ¿no? Y se resguarda a la víctima de un posible contacto con él o los sospechosos, lógicamente. Conocemos el funcionamiento, cómo es una cámara Gesell, cómo funciona, entonces sí, puede ser entendida, es entendida como una medida de protección importantísima en todo lo que es el proceso y la prosecución. Ahora sí, pasemos a una otra instancia que es justamente la persecución y la prosecución. Y aquí vamos a tomar en cuenta, yo quiero ser muy respetuosa con el tiempo, pero tampoco por eso bajar la calidad de la intervención, por respeto a la profesionalidad de ustedes y los que han estado puntuales. Entonces, las instituciones de abordaje, en una primera instancia directamente, indirectamente, pero que sí o sí tienen que coordinar y coordinan en alguna instancia o en toda la instancia del abordaje de la dinámica de protección de la víctima de trata, es justamente las Defensorías de Niñez y Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal, pese a que se aborda con especificidad la 348, pero también es proclive a brindar toda la instancia de denuncia, de orientación y en alguna instancia también de patrocinio en cuanto a víctimas mayores de edad, los SLIMs. Los EDAVIS, el CIPLU, la Policía Boliviana y también de la Policía Boliviana a la FELCC. ¿Por qué la Policía Boliviana? Porque en intervenciones de acción directa se necesita mucha especialidad por el hecho de que el primer contacto puede brindar, debería brindar, debe brindar y brinda protección. Los CDGs también, que en otras instancias se llaman los CDPOS, dentro de los CDGs están los CEPAT también, ¿no? Donde se brinda alguna intervención psicológica de abordaje a la víctima, ¿no? La Dirección General de Migraciones, cuando estemos hablando justamente, por eso les hablé de la Ley 370, que provee a la víctima una instancia de protección cuando le puede brindar a una víctima de trata internacional la visa humanitaria, ¿no? Los consulados, cuando nos vamos a referir a lo que es la repatriación de las víctimas, la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, que depende del Ministerio de Gobierno, que es la que acciona todo el retorno, ya no hablamos de repatriación cuando de nuestro país repatriamos a una víctima de trata, cuando traemos a una víctima de trata internacional, es decir, una víctima que haya sido captada, una boliviana que haya sido captada a un boliviano en nuestro país y que haya sido trasladada a otro país, entonces vamos a promover su repatriación en este caso y cuidando también de todos los derechos humanos y la dignidad, entonces ahí es donde interviene la Dirección de Trata en el retorno de la víctima, ¿no? El Ministerio Público, bueno, desde ya es de lleno que ingresa y las autoridades judiciales que son los jueces. Todas estas instancias debieran, sí, en algún momento intervenir en coordinación, en alianzas estratégicas para abordar los casos de trata. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es identificación de víctimas, que ya he señalado anteriormente, lo que es identificación de víctimas, ¿no? Y ahí podemos establecer lo siguiente, ¿quiénes solamente pueden identificar a las víctimas? Es decir, para que la víctima ingrese como tal al sistema de protección estatal,
tiene que ser identificada por las instancias que tienen la responsabilidad y la atribución para hacerlo. ¿Y quiénes son esas instancias? Solamente la policía y el Ministerio Público. Estas dos instituciones son las únicas que pueden identificar formalmente a la víctima, y una vez que está la víctima identificada por estas instituciones como tal, es que recién se activa todo la hermenéutica de lo que es la protección a las víctimas. Todo el aparato de protección empieza ya a accionarse, es decir, es como se activa este aparato de protección el momento que la policía o el fiscal, el Ministerio Público, la identifica como supuesta víctima de trata. Ya la investigación establecerá ya si evidentemente había sido una víctima de trata, pero esa es la identificación. La sociedad civil, ¿qué es lo que hace cuando está frente a un caso de trata? Instituciones especializadas, como por ejemplo la fundación, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no hacemos identificación de víctimas porque no somos la instancia que la ley nos otorga esa atribución. Detectamos a la víctima, detectamos, o sea, que es muy difícil de la identificación, ¿no?, de víctimas. Entonces, una vez que ya está identificada formalmente la víctima, entonces pasa justamente a lo que es el sistema de protección internacional. ¿Y qué es de protección nacional? ¿Y qué es lo que se activa? Ahí recién empieza a activarse el protocolo especializado de atención a víctimas de trata de personas. Recién, el momento de rescate de la víctima e identificación como tal por la policía o el Ministerio Público, recién se empieza a activar este protocolo. Antes de esto, no. Si una institución ha rescatado a una víctima y por la emergencia la ha llevado a su hogar especializado, no se está activando todavía el sistema de protección. No se podría aplicar el protocolo tampoco único de atención e identificación. Esta víctima tendría que ser derivada a la instancia policial o al Ministerio Público para que sea identificada como tal y activar el protocolo único de atención especializada. Pasemos, por favor. ¿Qué necesitamos para identificar a estas víctimas? Para identificar a estas víctimas, no solamente, como les dije al principio, necesitamos establecer que es una víctima de trata, sino necesitamos establecer que es una víctima en qué finalidad de la trata. Necesitamos establecer también y la finalidad es explotación laboral, explotación sexual, qué sé yo, servidumbre costumbrista, matrimonio servil, qué clase de finalidad ha sido sometida la víctima de trata, ¿no? Además, también es necesario identificar si es víctima de trata interna, si es víctima de trata internacional. Y aquí yo he puesto algo que no vamos a ahondar, no se preocupen, identificar muy bien, porque es un delito muy conexo a la trata en la finalidad de explotación sexual, pero tiene ahí algo de identificación para establecer que no se trata de proxenetismo. Muchas veces algunas víctimas de proxenetismo, la investigación directamente empieza a canalizarse como trata y muchas veces se cae porque no estamos identificando algunos indicadores que nos establece que es un caso de trata y no es un caso de proxenetismo, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta identificación para promover la protección de la víctima. Si pasamos, por favor, vamos a irnos al personal de primer contacto. Entonces, ya estamos empezando justamente a lo que es la persecución. Se produjo una denuncia o directamente hay necesidad de que interactúe un personal de la policía, ¿no? Por eso aquí pusimos que las personas de primer contacto con la víctima es el personal policial que ha intervenido en el rescate o que ha recibido una denuncia, ¿no? Después, otro personal también de primer contacto pueden ser las trabajadoras sociales, los psicólogos de las defensorías de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, lo que les decía un principio, la primera actitud que se tome con la víctima va a determinar en muchos casos, primero, bueno, la seguridad de la víctima, el bienestar y demás, pero este primer contacto va a determinar cómo va a canalizarse la participación de la víctima en el proceso. ¿Cómo se va a canalizar? Mucho depende de eso. O sea, es tan importante este primer contacto para garantizar el acceso a la reparación del daño, el acceso a la justicia que pueda tener la víctima, como también para que el delito no quede y el delincuente no quede en la impunidad. Es muy importante este primer contacto, el brindarle seguridad, el brindarle bienestar a la víctima, el brindarle protección, el que la víctima sienta confianza con esa persona de cualquier institución
que en el primer momento está tomando contacto, ¿no? Para poder establecer este primer contacto, es muy importante tomar en cuenta que las víctimas no se van a sentir víctimas de este delito, como hemos dicho a un principio, y hemos explicado por qué no se van a sentir víctimas, ¿no? Entonces, va a haber confusión en sus relatos, y no es que se esté inventando o que realmente esté buscando proteger a alguien, sí va a haber confusión en sus relatos, porque en primera instancia este delito es por etapas, como dijimos a un principio. Entonces alguien la va a captar a la víctima, ¿no? Otra persona la va a trasladar a la víctima, otra persona la va a acoger y tal vez esa persona u otra persona le explota. Entonces, ¿a quién va a considerar su victimario la víctima de trata? ¿A quién? ¿A la persona que le ha captado? ¿A la persona que le ha trasladado? ¿A la persona que le está explotando? ¿A quién? ¿No? Entonces, hay muchas veces confusión en sus relatos. El estado físico y, bueno, hay marcas y de golpes, dependiendo de a qué finalidad la han sometido a la víctima, ¿no? Hay temor de hablar, pánico, lentitud en el razonamiento, porque, bueno, ustedes saben a qué instancias las someten a las víctimas, muchas veces están sometidas al consumo de drogas, y además tienden mucho a considerarse culpables. O sea, yo por mi culpa, por haber accedido, digamos, por haber aceptado que él sea mi novio por Facebook, por haber aceptado este viaje, o sea, es mi culpa. ¿A quién voy a considerar que es culpable? No, soy yo. Entonces la víctima se siente de esa manera y trata de justificar el hecho, y por eso no les va a brindar en una primera instancia algunos elementos. Y los pocos que pueda ir generando, entonces hay que tomarlos muy en cuenta en una víctima, no olvidándonos de que lo primero, lo principal es brindarle la protección. ¿Hay contradicción en sus sentimientos? Sí, porque no sabe si esa persona que ha estado ahí, su tratante, que en definitiva es el que le proporciona inclusive las drogas o el alcohol a los cuales la ha sometido, entonces se siente directamente hay un síndrome que se me ha borrado en este momento. Todas las profesionales psicólogas y psicólogos que están ahí escuchándome ya saben del cual me estoy refiriendo, de cierto acercamiento hacia su victimador, ¿no? Hay una desesperación. O sea, todo esto es lo primero que se tendría que considerar para poder abordar a una víctima el momento que tengamos que brindarle protección. Si nos vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver las actuaciones del Ministerio Público en esto, ¿no? Entonces, vemos las personas de primer contacto, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de estar rescatando a una víctima, porque la estamos rescatando, y eso sucede en minutos. No es que tengamos media hora para pensar, a ver, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo que acordarme de que el protocolo dice esto. No, son minutos los que en un operativo, por ejemplo, se empieza a rescatar víctimas, se identifica a los posibles victimarios y además se está identificando también el lugar. Entonces, son minutos los que tenemos muchas veces para poder ya actuar en protección a una víctima, ¿no? Entonces, una vez que ya, bueno, se ha producido esto, tal vez ya está en la instancia de la FELCC, de la División de Trata, el investigador ha tomado conocimiento del caso, ya sea por la acción directa de algún otro colega policía que le ha brindado esta información, ha derivado el caso, el fiscal está recibiendo, puede ser por denuncia que haya entrado al fiscal el caso, pero el caso está donde el Ministerio Público. ¿Por qué se está accionando ya el protocolo de atención y protección a víctimas? ¿Por qué se está ya accionando? ¿Por qué se ha detonado ya el sistema de protección? Porque estas dos instancias han empezado a actuar, el Ministerio Público y la policía, que son las únicas que pueden identificar a una persona como víctima de trata. Y miren la importancia de esto. La ley 263, voy a hacer un paréntesis, la ley 263 no se establece que a una víctima de trata el medio de transporte está en la obligación de trasladar, ya sea hacia su lugar de origen, ¿no? O ya sea a una otra instancia y demás. Están en la obligación. Así dice la ley 263. Pero ¿en qué momento? Ni el reglamento está estableciendo esto, pero ya nos están dando aquí la pauta de que si sabemos que el Ministerio Público y la policía son las únicas instancias que determinan que no solamente que es una víctima de trata, sino que es una víctima de cualquier otro delito, identifican como tal. Entonces, una persona, por ejemplo, que está escapando de su tratante, no puede
ir a una movilidad pública, cualquier minibús, digamos un taxi y demás, y decirle, soy víctima de trata y la ley dice que, bueno, hay obligación de que usted me lleve. O nosotros, por ejemplo, como institución, como MUNAS Cuyaquita, si queremos trasladar a una víctima, ¿no? Que la hemos rescatado, son horas que está con nosotros y la queremos derivar, la vamos a llevar a la división de trata o al Ministerio Público, entonces no podemos alegremente tomar un minibús y decir, es una víctima de trata, yo soy una instancia especializada, mi institución trabaja con el tema de trata, somos especializados, ahí es una víctima de trata y, bueno, la ley dice que es gratuito el traslado y la tienes que llevar, ¿no? No es así como funciona. Entonces, el Ministerio Público y la policía sí tienen la tuición de establecer esta gratuidad en el traslado, porque así lo está diciendo la ley 263, y porque ellos son las instancias que han identificado que es posible víctima de trata. Ya la investigación ya determinará y ya consensuará y identificará como tal formalmente ya una víctima de trata, pero mientras está en investigación el caso, se está identificando y pueden hacer aplicar este artículo que establece que el transporte público está en la obligación de trasladar a una víctima de trata. Este paréntesis simplemente quería hacer para que nos demos cuenta cuál es la importancia de la identificación formal de una víctima de trata y quiénes lo pueden hacer y lo deben hacer, ¿no? Entonces, el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal acá nos está estableciendo justamente esto. Recibida la denuncia, el fiscal podrá solicitar el apoyo de la policía boliviana, ¿no? Y nos está diciendo a través de qué instancia, de la unidad, y además nos dice, del Instituto de Investigaciones Forenses, y aquí ya está entrando la otra instancia especializada del Ministerio Público, y de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, o sea, de la UPBT, ¿no ve? Ya está ingresando ahí, o sea, recibida la denuncia, ya el fiscal, como una medida de protección inicial, puede ya canalizar la protección que le va a brindar esta unidad de protección de víctimas y testigos. Y esto ustedes saben ya que se hace con la unidad que está en Sucre, que es la nacional, la instancia nacional, para que pueda interactuar esta unidad, ¿no? En las departamentales. Nos dice más, cuando la víctima sea niño o niña adolescente, ¿no? Entonces, aquí ya nos está dando una pauta de coordinación ya de las instancias, de instituciones que tienen que abordar la temática. Para la protección, nos dice, necesariamente deben comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando se trata de una víctima niño o niña adolescente. Entonces, ellos ya van a asumir las medidas de protección. Entonces, ustedes dirán, ¿quién asume en este caso? O sea, ¿asume el fiscal con las UABTs o asume la Defensoría de Niñez y Adolescencia? O sea, son dos instancias que no tienen por qué y no están tampoco reñidas con la protección, porque si bien la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos establecerá ciertas medidas de protección, por ejemplo, determinará, dirá, esta víctima, que es una niña que tiene 15 años, se está estableciendo porque nuestra trabajadora social ha intervenido y porque estamos recibiendo acá el informe también de la Defensoría, o estamos recibiendo el informe de la Defensoría, y para eso ya ha habido una coordinación, tiene que haber una coordinación. Entonces dice, estamos estableciendo que evidentemente hay que derivarla a un hogar especializado. Esa es la conclusión que va a tener esta protección, esta unidad de protección a víctimas y testigos. Entonces, ¿dónde ingresa la Defensoría? La Defensoría de Niñez y Adolescencia va a canalizar mediante el juez de niñez y adolescencia la medida de protección. De última ratio, la institucionalización, que evidentemente es menester realizar en estos casos de trata, porque la víctima tiene que recibir protección en cuanto a la intervención psicológica en una primera instancia, ¿no? Aunque se determine que su hogar está resguardado y es un buen lugar de protección, necesita una intervención
muy transitoria, tal vez muy, muy transitoria, pero necesita una intervención psicológica. Entonces, en víctimas de trata de personas, difícilmente puede esta medida de protección intervenir para derivarla a su hogar, por más que este hogar sea un espacio y que se ha comprobado que es de protección y demás. Necesita primero una intervención especializada por eh, las características, la dinámica que se da de este delito. Si ha sido sometida a la víctima a explotación laboral, puede ser que tenga secuelas de físicas que todavía no se están dando a conocer, no se están viendo en la víctima. Entonces, es menester que tenga una intervención médica. Puede ser en una víctima de explotación sexual que tenga, por ejemplo, abortos que la hayan obligado a realizar mal hechos, puede ser que esté con alguna infección de transmisión sexual, puede ser inclusive que esté con el VIH, aunque no se le ha producido todavía el SIDA. Entonces, para todo esto es necesario que la víctima esté dentro de una instancia especializada para su atención integral, ¿no? Entonces, esa es la importancia de canalizar. Muchas veces, alguna vez yo escuché, pero si ya la UABT está haciendo esto, ya ¿para qué va a hacer doble trabajo la Defensoría de Niñez y Adolescencia? No es que haga doble trabajo, si es que se empezaría a coordinar en esta primera intervención con la víctima. O sea, estaríamos, digamos, hablando de la etapa preparatoria, ¿no? De la preliminar, inclusive estaríamos hablando cuando ya tienen que intervenir estas instancias para la protección de las víctimas, ¿no? Entonces, por eso nos dice que se tiene que asegurar un hogar de acogida. Ya, bueno, ya irán los requerimientos y todo del Ministerio Público. Ahí los informes, inclusive de la Defensoría, como les estaba diciendo, son cruciales, importantes para refrendar lo que la UABT va a realizar en relación a protección a la víctima. Entonces, si ya la UABT ha intervenido en esto en una primera instancia, no es que la Defensoría va a levantar de niñez y adolescencia, levanta sus manos, sino ustedes, y lo han hecho, en muchas instancias lo han hecho, ustedes coordinan para hacer el seguimiento de esta víctima, ¿no? Porque cada instancia tiene también su posibilidad de dar protección, pero también tiene su limitación. De acuerdo a la ley 548, ya nos estuviéramos sometiendo de las obligaciones que tiene la Defensoría de Niñez y Adolescencia y las prerrogativas, ¿no? Ahora, para terminar, nos dice también que a solicitud del Ministerio Público, mediante requerimiento, bueno, sabemos los requerimientos, esta unidad de protección del Ministerio Público realizará la contención en crisis, o sea, puede realizar la contención en crisis. No es para nada discordante el hecho de que la Defensoría haya hecho su intervención, y porque si ya ha hecho su intervención y esta intervención va en un informe a la UABT, algunas veces también escuchamos decir, pero ¿por qué yo voy a darle informe aquí si no me ha pedido, no me ha requerido? Es por el hecho de que la atención integral de la víctima amerita esta coordinación. Entonces, si ya se ha dado esta contención en crisis, entonces ya la UABT, en realidad la UABT, ¿qué es lo que soporta? Aparte de soportar la protección a la víctima, también es la encargada de darle, de empoderarla a la víctima de tal suerte de que ella pueda proseguir, pueda impulsar su acceso mismo a la justicia. No es necesario que porque es un delito de orden público, aunque no esté la víctima, sabemos eso, que tiene que seguir de oficio el Ministerio Público y demás. No es por eso, sino que el empoderamiento que le da la UABT a la víctima hace posible que ella participe de una manera segura, de una manera digna, con un enfoque de derechos humanos de protección en todo el proceso, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta coordinación. No es que se va a supeditar las funciones de la Defensoría a lo que hace la UABT, sino se van a fortalecer unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista psicológica informativa de Cámara G es el anticipo de prueba específicamente, que es tan importante y en casos de trata es crucial el anticipo de prueba como una medida de protección y de no revictimización. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la víctima de trata hay un elemento imprescindible que es el traslado de la víctima. O sea, la víctima no la han trasladado a la víctima de su lugar de origen al lugar de destino. La han trasladado, ojo. Entonces la víctima tiene que retornar a su lugar de origen o ser repatriada también a su lugar de origen. Muchas veces la víctima
quiere volver a su hogar. Ha tenido, digamos, hemos tenido casos nosotros de que han estado en el hogar derivadas por alguna defensoría mediante a solicitud de la Defensoría para que la jueza de niñez y adolescencia pueda proveer esa medida de protección, ¿no? Entonces, hemos tenido casos en que han estado una semana y ya la víctima veíamos que por su salud mental especialmente era menester que pueda volver a su lugar de origen. Entonces se iba a dar así rápidamente se iba a dar su retorno. Entonces, ¿qué hacíamos y qué hacía el Ministerio Público, el investigador, qué hacía con ese testimonio de la víctima? ¿No? Entonces, se pueden empezar a canalizar también estas instancias de anticipos de prueba, con todas las medidas de seguridad que aconseje. ¿Quiénes tienen que canalizar la coordinación para esto? Para que no sea viciada también en el proceso esta prueba. En caso de niñez y adolescencia, las defensorías de niñez y adolescencia con las UABTs del Ministerio Público. Es crucial esta coordinación. Y en casos de mayores de edad, los SLIMs que tienen que también garantizar esta coordinación con las UABTs. Pasemos, por favor. Aquí voy a referirme específicamente solamente para hacer un recuerdo de lo que estamos hablando, del procesamiento del caso. Bueno, hay una sentencia que ustedes conocen muy bien, la 1036, ¿no? Que nos está estableciendo justamente esto, ¿no? La víctima, la protección, el acceso a la justicia que tiene que tener la víctima. Ya sabemos desde qué momento se activa el mecanismo de protección para las víctimas. El momento en que es identificada formalmente como supuesta víctima de trata, ¿no? Entonces, aquí canalizamos no vamos a llegar todavía a tribunal, estamos en una primera etapa, entonces estamos con el juez de control jurisdiccional, sabemos a qué instancia nos estamos refiriendo, no es mi intención dar un pantallazo de lo que es todo el procedimiento penal, pero es necesario que recordemos esto, ¿no? Entonces, quienes intervienen para esto, está en una primera instancia la investigación, en la primera etapa. Vamos a pasar justamente a el Ministerio Público, ¿no? Está el juez que tiene que ejercer el control jurisdiccional y, bueno, y el imputado ahí que está ejerciendo también su defensa y demás. Pero estas tres instancias son muy importantes porque, las otras instituciones que habíamos hablado, defensorías y demás, son las coadyuvantes para que brindar mayor protección a la víctima el momento que ha ingresado a la etapa de la investigación, a la etapa de ya la imputación, veremos con el Ministerio Público, mediante ya el control jurisdiccional y demás, pero en estas instancias donde está el investigador y el fiscal, en toda esta parte del proceso, cuán importante es la coordinación que tengan que hacer las instancias que hemos señalado, como coadyuvantes de la protección de la víctima a estas dos instancias que están permitiendo que la investigación, que la dirección de la investigación pueda proveer a la víctima de su acceso, inclusive a la reparación del daño, ¿no? Si pasamos, vamos a llegar a lo que es, aquí solamente señalado en la próxima diapositiva, lo que es algunos parámetros de términos de tiempos en cuanto a la investigación, ¿no? Con algunos artículos que les he provisto solamente para acordarnos de los plazos que necesariamente se tienen que seguir para procurar la investigación de un caso de trata, que muchas veces nos quedan tan cortos. Ustedes saben cómo quedan tan cortos estos plazos, pero, y además que en estos plazos tenemos que buscar, aparte de las pruebas, tenemos que también proveer de protección a la víctima, ¿no? Entonces, en casos ¿qué nos dice la ley 1173? Especialmente yo puse acá en los delitos conexos a la trata de personas, ¿no? Especialmente en esos casos, ¿qué nos dice la 1173? Que tendríamos que tomar muy en cuenta, ¿no? Cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, las medidas de protección especial, ¿no? En caso de urgencia, ojo, en caso de urgencia, ¿no? Y esto más va para especialmente los casos de delitos de violencia sexual.
pero podemos aplicarlos cuando estamos hablando de casos de trata en esta finalidad de explotación sexual comercial, ¿no ve? Si es que, digamos, el tratante, el que ha promovido la captación de la víctima fuera un familiar, que se han dado casos, ¿no? Entonces, la salida o desocupación del domicilio es crucial que tomemos en cuenta. Es crucial. La 1173 nos está concretizando mucho más estas medidas de protección internacional, ¿no? Perdón, de protección, aunque se trate del domicilio del familiar. O sea, yo solamente he tratado aquí un pedacito de todo el parámetro que nos da de protección la 1173, pero para que veamos que podemos tomar en cuenta en los delitos conexos a la 263, por ejemplo, el proxenetismo, la violencia sexual comercial, cuando el victimador es una persona, es una persona muy allegada a la víctima, un familiar y demás, podemos tomar en cuenta las medidas de protección que nos da la 1173, ¿no? Entonces, esta medida debe ser comunicada al juez. Ahora, ¿quiénes pueden dar estas medidas de protección? La 1173 nos dice que también puede ser la policía en casos de urgencia, que pueda realizar estas medidas de protección, ¿no ve? Pero, ojo, debe ser comunicada al juez en las 24 horas siguientes a objeto de legalizar, digamos, esta medida de protección. 24 horas siguientes, comunicar específicamente al juez. Estamos hablando de niñez y adolescencia, ¿no? Para que se pueda modificar, para que se pueda revocar, tal vez para que un poquito se pueda ampliar, inclusive porque el policía vio que era necesario, era urgente darlas. Entonces, comunica al juez y evidentemente él ve que hay razón, hay fundamento para esto. Entonces, en un enfoque de derechos humanos, de respeto a la integridad de todo el bagaje que ya hemos visto, entonces puede ratificarla o puede ampliarla inclusive, ¿no? Entonces, pasaremos, por favor. Y aquí quiero dar mucho énfasis a lo que es la unidad de protección a víctimas y testigos, ¿no? En el artículo 3 de la 458 le puse. El ámbito de aplicación está dirigido a personas que realizaron o realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida dentro del delito de crimen organizado. Estamos hablando de crimen organizado. Uno de los delitos, ya sabemos por qué, es justamente en la trata de personas, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado. Entonces, muy importante tomar en cuenta porque es cierto, generalmente los casos de trata se han dado en nuestro país mediante redes nacionales o mediante redes familiares inclusive. Ustedes han debido ver esto de que se ha dado en redes familiares y es así. Realmente es así. Me van a disculpar, esta es la 548, no es errado el número. La solicitud de protección puede ser presentada a la víctima al Ministerio Público de Gobierno, ¿no es cierto? Por la víctima al Ministerio de Gobierno. ¿Por qué estamos hablando aquí del Ministerio de Gobierno si se encuentra fuera de un proceso judicial? Porque al ministerio, a través del fiscal, el fiscal está dirigiendo la investigación, ¿no? Y ya ingresó esto al proceso judicial. Entonces, aquí vamos a hacer intervenir para protección a la víctima al Ministerio Público para la protección de los derechos laborales de la víctima, al Ministerio de Transparencia Institucional para la lucha contra la corrupción en cualquiera de las etapas anteriores al ámbito de los delitos de corrupción, ¿no ve? Entonces, por eso es que anteriormente en la diapositiva no quiero complicarles con esto, pero en la unidad de protección a víctimas y testigos no solamente tiene atención con las instituciones que hemos señalado, ¿no? Sino también por estar hablando de delitos, de delincuencia organizada que puede ser nacional o transnacional, ¿no? Nos dice esta ley, la 458, que puede irse también a coordinar con otras instancias. Por ejemplo, nos habla más abajo del Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social. ¿Y por qué? Para proteger los derechos laborales. Sí, el Ministerio del Trabajo tiene un protocolo para integración de las víctimas. Entonces, mientras está en proceso de investigación, ¿por qué no poder
realizar la integración laboral de la víctima. ¿Por qué no? Porque un proceso puede tardar, ya sabemos lo que puede tardar. Y aquí es menester recordar que si bien el proceso penal en la primera instancia hasta la acusación tiene sus plazos establecidos, el proceso mismo ya, cuando ya se entra a juicio, entonces puede durar bastante tiempo. Entonces, mientras la víctima está dentro de todo este proceso, puede tranquilamente la UABT, que sigue soportando la protección de la víctima, sigue, no es que ha concluido el hecho de la medida de protección, listo, con defensorías he coordinado, aquí termina mi labor, no es así. La UABT sigue soportando y sigue coordinando con todas las instancias respectivas la protección a la víctima, hasta llegar, por ejemplo, aquí, como un ejemplo, al Ministerio del Trabajo para proveerle de integración laboral a la víctima. O sea, ¿quién está haciendo esto? La UABT. ¿Y con quiénes va a coordinar? Con el Ministerio del Trabajo. Y si es una persona menor de edad, 17 años, por ejemplo, seguirá coordinando también con la Defensoría de Niñez y Adolescencia, ¿no ve? Entonces, toda esta protección es necesario establecerla porque la protección a las víctimas tiene que ser integral. Entonces, la importancia de la unidad de protección a víctimas y testigos, el momento que la víctima ya ha ingresado a la protección del Estado, es crucial porque ella es la que va canalizando las distintas acciones de protección de la víctima con todo el bagaje de instituciones que hemos visto al principio. Unidad de Defensorías de Niñez y Adolescencia, los CDGs, puede estar ahí también los EPADs que dependen de los CDGs, pueden estar ahí también los ministerios, el Ministerio de Salud también puede estar, las instancias de la sociedad civil también están, sigue la unidad de víctimas, de atención y protección a víctimas y testigos, estableciendo todo este bagaje de protección, de medidas de protección. No es que termine cuando ya la víctima está en la etapa de investigación, no. ¿Qué momento termina? Inclusive se han dado casos en que, digamos, un caso que haya concluido con un juicio y haya sentencia. No olvidemos que ya hay leyes modificatorias que le están dando la atribución de proveer medidas de protección a los juzgados de sentencia ahora. Entonces, ¿quién va a canalizar también eso? Es la unidad de protección de víctimas y testigos. O sea, en toda esa área, en toda esa intervención, en todo ese abordaje, el canalizar la coordinación con las otras instituciones es crucial. Pasemos, por favor. Quiero brindarles ahora unas rutas que están establecidas dentro del protocolo que va a establecer para que veamos simplemente la coordinación que tiene que haber en los casos de trata, ¿no? Entonces, si vemos acá, por ejemplo, que a denuncia a una defensoría de la sociedad, qué sé yo, mediante un operativo y demás, se han identificado un posible caso de trata, ¿no? Mediante una acción directa, por ejemplo, la acción directa, todo su informe y demás, va a derivar el caso a la División de Trata y Tráfico. La División de Trata y Tráfico, por la 1173, podrá también, como medida de urgencia, tal vez ese momento, brindar una medida de protección, que ya sabemos en qué plazo se va a homologar y todo aquello, ¿no? Y también tendrá que dar parte al fiscal de turno. Entonces, en las medidas de protección que se esté estableciendo, que ya sea por la policía en caso de urgencia, ¿no? Entonces, brindará también al CDG. Pero no olvidemos que ha estado también mediante una denuncia, la DNA, que la hemos identificado en principio, eso lo hice a propósito, para que el momento en que ha hecho la derivación a la FELCC, la DNA, el momento que ha hecho, ya está cumpliendo con todo su bagaje de protección y va a empezar a canalizar también esta subprotección. Entonces, ¿con quién va a coordinar esta protección? Tal vez con la policía va a coordinar estas medidas de protección que ya hemos canalizado hasta el fiscal de turno. Estas medidas de protección van a continuar tal vez con un hogar especializado que por la ley 263 las tienen el CDGs, las DNAs también tienen, por ejemplo, los hogares transitorios, la 156, por ejemplo, la línea 156, ¿no? Y de ahí necesariamente, mediante ya el juez público de niñez y adolescencia, canalizarán tal vez a hogares especializados, y mediante toda esta
toda esta ruta nos está dando la pauta, miren, de poder hacer esta coordinación entre las instancias, ¿no? ¿En qué momento estamos activando la OBT? Si nos vamos a más abajo, donde es fiscal de materia, el fiscal de materia necesariamente activará a la UABT. O sea, ha pasado todo este ciclo desde la denuncia, todo este ciclo ha pasado, ya han coordinado varias instancias y demás. Entonces, nos está determinando el fiscal de materia que empiece ya a activarse las actuaciones de la UABT. En estas actuaciones, mediante requerimientos, habrán las entrevistas también acá en GESEL, estará activa la UABT. Las defensorías, la defensoría que ha iniciado desde un principio tal vez la denuncia, estará también en toda esta parte porque será la que vele por la protección del niño, de la niña o del adolescente, ¿no ve? Entonces, el fiscal que está dirigiendo la investigación estará también proveyendo las medidas de protección mediante la OABT. Entonces, esta OABT es la que el momento en que interviene empieza a generar coordinación con todas las instancias, ¿no? Entonces, vemos también que en este cuadro, aquí estamos viendo que el fiscal de materia estará bajo el control jurisdiccional justamente del juez de instrucción. Muy independientemente de esto, que quien está cuidando ya toda la parte de control jurisdiccional, estamos viendo también que puede haber una restitución a la familia o puede haber que puede estar a su lugar de origen o a la familia, si digamos se ha visto una familia ampliada, ¿no? No siempre a su lugar de origen, tal vez en el lugar donde ha sido victimizada la muchacha o el niño o el adolescente, entonces se ha identificado familia ampliada, entonces puede darse esta instancia de restitución. Mientras se da todo esto, siguen actuando la UABT y las defensorías de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de restitución a su lugar de origen, ahí estamos hablando también de la Dirección Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Ellos son los que canalizan esta interacción, canalizan, por ejemplo, a las DNAs del lugar de origen, al CDGs, para que pueda promoverse el retorno de la víctima, ¿no? Mientras sucede el retorno de la víctima, el caso se ha abierto, entonces, ¿qué hace la OABT? Sigue coordinando esta protección, ya irán en el lugar de origen, ya entre las UABTs estarán también coordinando la OABT del lugar, pero en permanente coordinación, ¿no? Hasta que la víctima sea restituida a su lugar de origen. Hay una flecha muy grande que en muchos casos la UABT ha hecho la restitución a su lugar de origen, ¿no? A su lugar de origen, porque así se ha dado la instancia de investigación, y no crean que porque esta flecha está directamente canalizada acá, es que no se ha coordinado con nadie. También se puede dar directamente la restitución a su lugar de origen, lo que no significa que la UABT está en coordinación permanente con todas las instancias que hemos señalado. Está en coordinación para poderse brindar la restitución a su lugar de origen. Entonces, es integral la protección de la víctima. Pasemos, por favor, tenemos dos nada más ya, y ya no les quiero cansar más. Pasemos, estamos, por ejemplo, en esta otra ruta. Y igualmente, ¿no? Vemos cómo se está canalizando todo lo que es la intervención de las instituciones. Estas flechas nos dan la pauta de que sí o sí tiene que haber una interacción de las instituciones para brindar la protección a la víctima. No es solamente que podamos proveerle en un principio, que la Cámara GESEL es necesario sí en un principio, pero para que todas las actuaciones del mismo proceso de la persecución y de la prosecución siga la víctima en una protección, es necesario justamente ver todas las actuaciones en coordinación, en mecanismos de referencia y contrarreferencia. ¿Qué significa esto de mecanismos de referencia y contrarreferencia? Si, por ejemplo, la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que ha hecho una primera intervención, como habíamos hablado anteriormente, hizo la contención en crisis, tiene un informe social, tiene un informe psicológico, tiene que haber una instancia, no solamente en muchos casos se han dado por teléfono, yo tengo esto, te paso, listo ya, y pasó a la profesional del OABT porque se conocieron y demás. Tiene que haber algo más formal, un mecanismo de referencia que pueda proveer que esta información se está pasando a esta otra instancia, que es necesario mediante los parámetros de confidencialidad y privacidad.
Eso está establecido en el protocolo actual de víctimas, de atención y protección a víctimas y testigos, los mecanismos de referencia y contrarreferencia. Y ustedes pensarán que son unos otros instrumentos. No, son instrumentos que están basados en los mismos que las instituciones van manejando, en los mismos mecanismos que las instituciones van manejando, solamente que se ha introducido algunos puntos concretos en cuanto al abordaje del delito de trata y tráfico. Aquí vamos a ver en esta diapositiva que es de trata internacional, ¿no? Que están interviniendo algunos otros actores, por ejemplo, está interviniendo ya para la restitución a las víctimas, ¿no? Los consulados, y vamos a poder ver más adelante lo que es la repatriación. Pasaremos, por favor, en lo que es, ya ahí tenemos, ¿sí? Lo que es la trata de mayores de edad extranjeras, ¿no? Extranjeras. Ahí, ¿qué tenemos en esto? Tenemos que, para una víctima extranjera, lo que les decía, está ya en juego, otros actores, han empezado a intervenir otros actores. Y muchas veces la Dirección Nacional contra la Trata y Tráfico, que depende del Ministerio de Gobierno, hace el contacto aplicando los protocolos. Vamos a ver enseguida, ya es lo último, les cuento, el protocolo de repatriación a víctimas, ¿no? Hace el contacto necesario para que esta víctima mayor de edad pueda ser trasladada hacia su país, mediante la red de consulados. Entonces, ¿hasta dónde interviene esta instancia de esta dirección, ¿no? Se han canalizado, digamos, el caso en investigación está en la FELCC, mediante el CDG, porque es víctima mayor de edad, un hogar especializado, o por lo menos un hogar de víctimas de violencia. Está protegida ahí la víctima o en alguna ONG. El fiscal de materia, mediante requerimientos, ha hecho intervenir a la unidad de protección de víctimas y testigos, ¿no? Estamos viendo eso. Es así, en todos los casos esta unidad es tan importante porque es la que canaliza toda la intervención, ¿no? Entonces, si hay una investigación ya abierta, entonces todos los actuados se van a canalizar mediante la Cancillería y la Fiscalía General del Estado, porque se está interviniendo con un otro país. Si no hay una investigación, si no hay el caso abierto, no está abierto acá en Bolivia, entonces se va a canalizar la repatriación de la víctima, ¿no? Entonces ahí empezarán a interactuar los consulados, tanto de el país de la víctima de acá, digamos de Argentina. Entonces se canalizará con el consulado de Argentina en Bolivia para que pueda intervenir, y esto se hará mediante la Cancillería para que la víctima pueda ser retornada a su lugar de origen. El consulado tiene una red de consulados donde han provisto también la intervención en casos de trata, ¿no? Entonces, los consulados de las embajadas, ustedes saben que los consulados son las instancias que pueden establecer, y ahí está el doctor Lindomar, que realmente un papel importantísimo es el que ha canalizado para el protocolo de repatriación a víctimas, ¿no? Su intervención ha sido muy fuerte para este protocolo por la especialización que él tiene. Entonces, los consulados son importantes lugares de protección de las víctimas cuando van a ser repatriadas. Pasemos, por favor. Estamos ya en lo que es trata internacional de mayores de edad de una víctima boliviana. Ahí, nuevamente, los consulados, ¿no ve? El consulado, por ejemplo, de una víctima boliviana que haya sido identificada en el Brasil. Entonces, el consulado de Bolivia en el Brasil establecerá que la repatriación de la víctima, ¿no? Se conectará con la Dirección Nacional contra la Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno. Esta dirección directamente canalizará también con el CDG en una primera instancia, y desde ahí se restituirá a su lugar de origen a la víctima. Independientemente de esto, la Dirección General de Trata también coordinará con la FELCC, porque puede ser que esta víctima
boliviana que ha sido identificada en Brasil haya sido captada en Bolivia por una red, tal vez una red internacional, estamos suponiendo esto. Entonces habrá una apertura de caso, intervendrán también inclusive ONGs y demás, todos los mismos actores, pero en diferentes instancias, ¿no? Habrá una investigación, en caso de que se abra una investigación, habrá los requerimientos respectivos, si es hacia la investigación hacia Brasil, donde ha sido rescatada la víctima, intervendrán también la Fiscalía General. La Fiscalía Departamental no podrá interactuar directamente hacia el fiscal que está en Brasil, tendrá que hacerlo mediante la Fiscalía General de Sucre, y esta Fiscalía General de Sucre mediante la Cancillería, ¿no? Entonces, porque hay una intervención de otros países. Mientras todo este proceso sucede, ¿qué es lo que pasa con la víctima? Ya la víctima está siendo resguardada, protegida, digamos, por el Consulado de Bolivia ahí en Brasil, que se comunicará con la Dirección de Trata y para promover la repatriación de la víctima. Entonces, una vez que la víctima ha llegado a la frontera del país, por ejemplo, ¿quién va a intervenir ahí? Intervendrá el CDG, instancia departamental, intervendrá el CDG para recibir a la víctima, hará también contactos tal vez con otras instituciones de la sociedad civil y demás, para que la víctima pueda ser, una vez que ya está en territorio boliviano, pueda regresar a su lugar de origen. Ingresará, digamos, de la víctima de trata que está siendo identificada en el Brasil, llegará hasta por la frontera, digamos, de Puerto Quijarro, digamos, de la frontera, ¿no? Entonces, ahí intervendrá el CDG de Santa Cruz, que mediante las instancias, porque es a nivel departamental, irá a recoger a la víctima o canalizará con algunas instituciones que puedan recogerla a la víctima en Puerto Quijarro. La harán llegar hasta la ciudad de Santa Cruz. Una vez que esté en la ciudad de Santa Cruz, identificarán su hogar. Entonces, toda esta coordinación la tendrá que hacer justamente mediante estas instancias, ¿no? Hasta que la víctima sea canalizada en su lugar de origen. En su lugar de origen, además, tendrá el CDG también es mayor de edad, tal vez contactarse con los SLIMs para que identifiquen si el lugar de origen de la víctima es realmente una instancia de protección, o tal vez tendrán que canalizarla en un hogar especializado para víctimas mayores de edad, hasta que se pueda ver que que pueda retornar la víctima a su lugar de origen, o es mayor de edad, entonces, o quiera reintegrarse al país de otra manera, ¿no? Entonces, para terminar, veremos la repatriación y el retorno, ¿no? Para la repatriación y el retorno, en la otra diapositiva, por favor, la repatriación y el retorno que está establecida en la Ley 263, en el artículo 46, ¿no? Para una víctima de trata de personas internacional, es decir, que haya sido captada en nuestro país y haya sido llevada a otro país, ¿no? Entonces va a interactuar de acuerdo al protocolo de repatriación, porque tenemos un protocolo de repatriación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿a través de quiénes? De los consulados de Bolivia en ese país donde ha sido identificada la víctima, ¿no? Ahí posiblemente haya una denuncia al respecto porque se identificó una víctima, haya aperturado por la policía de allá del Brasil un proceso para esto, y se promoverá también el seguimiento de la investigación y el proceso. Lo que no va a hacer el consulado es hacer el patrocinio directo, porque no está en sus funciones hacer un patrocinio del caso, pero sí va a canalizar información, puede canalizar información de tal manera que haya cierta información hacia la investigación que se está canalizando en el Brasil. Pero lo importante acá es centrarnos en la víctima. La víctima que esté siendo identificada, se comunican con el consulado boliviano en ese país, el consulado boliviano provee, ya lo hemos visto en el cuadro anterior, ya las instancias para que la víctima pueda ser repatriada hacia nuestro país, ¿no? Acá está, le puse en un recuadro que coordina con el Ministerio Público, la Policía Boliviana, los centros de acogida. Se está generando toda esta interacción para que una víctima pueda ser repatriada por protección.
por protección, porque no se la puede dejar a la víctima simplemente sola y decirle, bueno, te vuelves al país. O sea, está interactuando todo el sistema de protección. Realizan acciones para la reintegración. En muchos casos han realizado algunas acciones para la reintegración, pero lo principal es que la víctima ha sido repatriada, ¿no? Hablamos en casos de retornos, cuando la víctima está retornando específicamente a su lugar de origen dentro del país, o sea, está retornando, ha sido captada en La Paz, ha sido tratada en Santa Cruz y va a retornar hacia el departamento de La Paz. ¿Quién está interactuando aquí? Ya no hablamos de consulados para nada, es ilógico hablar de consulados porque estamos dentro del país. Empieza a interactuar la Dirección también General contra la Lucha contra el Tráfico del Ministerio Público. Esto lo van a encontrar no en la Ley 263, sino en el reglamento de la Ley 263, en el reglamento, ¿no? En el decreto supremo. Entonces, empieza a interactuar, empieza a hacer conexiones con las diferentes instancias que va a brindar protección, ¿no? El CDGES, por ejemplo, porque es una instancia departamental para promover su retorno a su lugar de origen. Si es menor de edad, empezarán a interactuar las defensorías de niñez y adolescencia y las defensorías de niñez y adolescencia canalizarán, digamos, espacios de acogida mediante una identificación de instancias de sociedad civil, pero está retornando la víctima. Todo esto siempre enmarcado. ¿Por qué esta coordinación? Porque se tiene que brindar protección a la víctima en toda esta instancia. Con esto hemos concluido la información que les hemos podido brindar en relación a la protección a la víctima dentro de la instancia de persecución y prosecución del caso. Les pido mil disculpas por el tiempo, han sido problemas técnicos los que he tenido a un principio y he abusado realmente de su tiempo. Les pido mil disculpas por esto. Y bueno, estoy dispuesta, no sé, los organizadores, qué es lo que nos dicen por el tiempo. Doctor Lindomar. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Gracias por el esfuerzo de tratar de resumir, bueno, una temática que es muy compleja, ¿no? Seguramente los compañeros también, bueno, pues han notado que el contenido es bastante denso, bastante amplio. Sin embargo, bueno, qué bien contar con esta información de tu mano, estimada Elizabeth. Esto yo creo que refuerza muchísimo lo que ya seguramente tienen en su experiencia los participantes, ¿no? Que como sabemos son de diferentes instituciones y cumplen una labor seguramente destacada en esta área, ¿no? Que requiere bastante atención por parte de las autoridades y particularmente las gobernaciones. Yo solamente, y permítame añadirle a la exposición de Elizabeth, por parte de la Defensoría del Pueblo, nosotros hemos estado pidiendo a las diferentes instituciones que tomen en cuenta este último punto, ¿no? Resulta de que la repatriación, como bien lo ha expuesto Elizabeth, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores en primera instancia, ¿no? Cuando se trata de víctimas rescatadas en el exterior del país. Lamentablemente, muchas veces por la impericia también o por desconocimiento de autoridades extranjeras, tienden a coordinar con SLIMS o también con defensorías de la niñez, cosa que no es lo más adecuado. Como hemos visto, hay una cadena, hay un protocolo establecido que de alguna manera se rompe cuando una defensoría o un servicio legal integral o tal vez una gobernación a través de sus diferentes servicios, tal vez de muy buena voluntad tratan de intervenir directamente, pero generan bastantes dificultades en el tema de la atención, de la reintegración y otros aspectos que debían cuidarse en la víctima. Por otra parte, bueno, pues sabemos también y entendemos que se ha extendido bastante el tiempo, lamentamos y también agradecemos la comprensión por estos problemas leves y técnicos, pero que más bien gracias a Juan José hemos podido ya resolver inmediatamente. Sin embargo, no sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran hacer a nuestra expositora, la doctora Elizabeth Zavala, de manera de que tal vez hay aspectos concretos que quisieran se pueda de manera muy sucinta tal vez aclarar o tal vez complementar, ¿no? Eso los dejo a criterio de ustedes. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna inquietud propia o algún caso en particular que está atendiendo y que, bueno, sería buena la oportunidad ahora para también poderla compartir con nosotros, ¿no? Bueno, les dejo entonces abierto el micrófono. Quisiera saber si tenemos algunos compañeros participantes que nos puedan comentar alguna cuestión, ¿no? Sí, muy buenas noches. No sé si me escuchan, por favor. Sí, dale, Cristian, te escuchamos perfectamente.
Ya, muchísimas gracias. Bueno, me tenía que conectar por cuestiones de trabajo a mi equipo móvil, estaba siguiendo desde mi oficina. Y bueno, yo trabajo en la gobernación de Cochabamba, ¿no? Y me parece muy interesante este aspecto de las rutas de atención que llamamos así, ¿no? El protocolo de atención para las víctimas de trata y tráfico. Eh, Sabemos que hay limitaciones, ¿no? Y bueno, acá en Cochabamba tenemos un centro especializado para víctimas de trata, que es el único que atiende, pero a población femenina, ¿no? Y sobre todo a menores de 18 años de edad. Entonces, bajo estas limitaciones que tenemos acá dentro del departamento y sobre los diferentes casos que llegan, ¿no? En cuanto a las repatriaciones, como bien lo explicaba la doctora, me parece muy interesante tal vez ahondar los esfuerzos, ¿no? Con todos los niveles que pertenecen a los consejos departamentales para poder realmente sacar políticas y dar cumplimiento también a lo que estipula la ley 263 en lo que es la creación de centros especializados, ¿no? Porque como les manifiesto, pese a estas limitaciones, nosotros tratamos de coordinar con con las diferentes instancias, acá con los municipios que manejan también centros, ¿no? Para poder hacer la atención debida. Entonces, más que tal vez más que todo, que como una pregunta, una cuestionante, es esa, ¿no? Un poco la complementariedad que quiero realizar y me parece muy interesante la exposición de la doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solamente indicar que evidentemente sí, son las gobernaciones quienes tienen una responsabilidad muy fuerte en cuanto a la protección de víctimas de trata con los hogares especializados, pero eso no significa que solamente ellas solo interactúen, ¿no? Hemos visto cómo es necesaria la interacción de varias instituciones para promover la protección a la víctima, que es uno de los aspectos principales, fuertes y que demandan recursos económicos y humanos tremendos para esto. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Cristian, gracias por la intervención. Tenemos abierta también la participación de Labriano Isidro. Tienes la palabra. Gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? La explicación que nos dio en relación a todo lo que es ese tema, que está muy importante en el tema de la protección a víctimas. Pero si bien ahorita estamos hablando en el tema de protección a víctimas, me llama un poco la atención, ¿no? Y seguro usted también debe tener ya esa preocupación en relación a que si bien como país se han ido, digamos, creándose nuevas leyes, etcétera, con el fin de proteger a las víctimas, pero siempre va a generarse una duda, ¿no? En función de que estamos velando por el tema de los derechos humanos, de establecer el tema de estos derechos vulnerados, pero no se ve, ¿no? Esa misma respuesta, esa respuesta como tal, en función de que no hay tantas sentencias para estos casos de trata y tráfico, ¿no? O sea, si bien se tienen estas víctimas en los estrados, en evaluaciones, etcétera, pero hemos visto en las estadísticas también que no se ven, digamos, esto, ¿no? Nuestros centros penitenciarios no se muestran estos resultados, son otro tipo de delitos que están más en reclusión, digamos, en nuestro país. Entonces, aquí es donde tenemos que ver nosotros y analizar dónde está la falla, digamos, de este problema, en las cuales usted mismo lo ha mencionado. Este tema de la trata es algo tan complejo porque estamos hablando de una organización criminal. Cuando hablamos ya de organizaciones ya así de como tal, estamos hablando ya de peso, donde ya hay aspectos monetarios, donde ya involucra el tema de la corrupción a todo esto. ¿Será estos aspectos que estarán influyendo para el tema de que esto no prospere realmente y solo tengamos como estadísticas cuántos casos hemos atendido el centro, cuántos casos ha acogido, etcétera, víctimas? Pero ¿qué pasa con el tema real? ¿Estamos realmente asumiendo una responsabilidad, ¿no? En el tema de lo que son tengo entendido que también hay consejos plurinacionales, consejos departamentales, que plantean todo un aparato de todo eso, pero ¿cuál considera usted que sean estas fallas en las cuales no va a la par en función de lo que se espera como tal en la verdadera respuesta de restitución de estos derechos?
Bueno, sí, en realidad usted tiene mucha razón. Es una pregunta bien profunda que voy a tratar de resumirla por razones de tiempo. Las leyes nos están estableciendo ámbitos de protección muy fuertes que muchas veces la estructura tanto física como en recursos humanos, no está soportando. De esta manera es que las víctimas, al no sentirse protegidas, especialmente de este delito, al no sentirse protegidas, entonces tienden a abandonar el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, si una víctima es identificada y directamente, por cualquier razón, sin hacer juicio de valor, si directamente es retornada a su lugar de origen, sin la protección que hemos visto que debiera darse, porque evidentemente ya se ha identificado su hogar, entonces se la ha retornado y no se ha promovido un anticipo de prueba, no se ha hecho jugar, digamos, a la UABT para nada, entonces directamente se ha producido el retorno de la víctima, entonces estamos dejando que este caso se vaya diluyendo en cuanto a la investigación, ¿no? Porque la investigación tiene que seguir, pero ya no hay, digamos, una víctima que pueda en algún momento dar algunos aspectos más probatorios, ¿no? Entonces, es necesario y el defensor del pueblo ahí es una instancia que ha bregado siempre por impulsar que haya mayor apoyo económico a las divisiones de trata, por ejemplo, mayor especialización en los fiscales y además que se les dote de fiscalías especializadas que solamente puedan atender algunos casos de trata, por ejemplo, de los delitos conexos, que ya es mucho, ¿no? Entonces, es necesario, sí, establecer mayores apoyos para estas instituciones, tanto en el aspecto humano como en el aspecto físico y de equipamiento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Malena, tienes la palabra. Buenas noches. Mi observación, se podría decir, es en relación a que si bien tenemos un órgano de persecución y se crean leyes para que se puedan sancionar este tipo de delitos, sin embargo, se debería ahondar más en el tema preventivo y así como el tema de reintegración de la víctima mediante programas especializados para el efecto. Se tiene que también, entre otra observación que tengo, es que la etapa investigativa constituye un pilar fundamental de la investigación, la cual evidentemente debería ser tratado por personal especializado y lograr la declaración o la información que pueda otorgar la víctima en esta primera etapa con el uso de la cámara Gesell para que quede grabado, porque muchas veces en juicio oral es donde recién se está produciendo o la prueba en la atestación de la víctima, cuando ya la víctima por múltiples factores ya cambia de número telefónico, cambia de domicilio y no quiere ser ya identificada la víctima, ¿no? Entonces yo creo que en este caso el Ministerio Público, con el brazo operativo que tiene, debe recabar toda esta información para así poder sustentar una acusación por el delito de trata, porque al no haberse identificado bien los parámetros que nos señala el delito de trata y tráfico, muchas veces podría identificarse como otro delito, proxenetismo u otro delito, ¿no? Y como decía nuestra expositora, que podría truncarse esa acusación que se ha realizado por el delito de trata y tráfico. Muchas gracias. Sí, solamente usted tiene toda la razón, Malena, toda la razón. Y solamente recordar que para abordar los delitos de trata, desde la primera intervención, desde la acción directa que se pudiera hacer, los elementos que se puedan canalizar en esa acción directa, que puede ser en 5 o 10 minutos del contacto con la víctima o con los victimarios, esa información que pueda otorgar muchas veces el policía que ha ido a atender esta denuncia en acción directa, es crucial para el proceso y la etapa de investigación, ¿no? Entonces, no olvidemos que este es un delito muy, muy, muy complejo, que las víctimas no se sienten víctimas. Entonces, todo el esfuerzo que puedan poner los operadores de justicia que están abordando el caso, todo el esfuerzo es crucial, justamente es eso, es crucial. Entonces, no crean que porque están en una primera instancia, están en contención simplemente de crisis o están abordando el tema social,
es que no es importante esta labor. Todas las piezas son importantes para un delito tan complejo como es el de trata de personas. Gracias. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra inquietud, alguna pregunta o alguna cuestión que quisieran compartir con nosotros. Perfecto. Creo que, bueno, hemos absuelto todas las consultas y las dudas que hay. Nuevamente agradecerte, Elizabeth, agradecerte realmente por, bueno, esta exposición. También agradecer la comprensión de los distinguidos participantes. Entenderán, siempre hay problemitas de orden técnico, pero siempre, bueno, pues de nuestra parte, por lo menos muy satisfechos por toda la exposición que se ha dado el día de hoy. Esperemos que haya sido también y con certeza de mucha utilidad para ustedes y que, bueno, pues en el transcurso de los siguientes días también podamos ir compartiendo más conocimientos, más experiencias también, como las que tiene la doctora Elizabeth, que bueno, pues más allá de su experiencia y su trabajo académico, sabemos también de su labor que actualmente realiza junto a la Fundación Munacin Cuyaquita, entonces ha parecido la persona más idónea para dar este módulo, lo cual agradecemos muchísimo, estimada Elizabeth, pero esperamos tenerte en otras oportunidades también. Y también, bueno, pues agradecer a ustedes, compañeros, por haber tenido nuevamente esta gran paciencia con estos temitas, pero ciertamente se nota también la vocación que tienen de servicio al darse estos tiempitos, ¿no? Para poder compartir estas experiencias. Bueno, sin más que decir, entonces de nuestra parte les agradecemos y bueno, nos despedimos.